El conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania ha ocasionado grandes efectos en la economía a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura emitió un comunicado de alerta en el que menciona que 38,3 millones de personas podrían verse afectadas debido al aumento del precio de los alimentos. También se debe tener en cuenta que Rusia no sale invicto de este conflicto, puesto que tiene que financiar al ejército. Según un grupo de economistas y asesores del gobierno ucraniano, durante los primeros 23 días de invasión le ha costado a Rusia alrededor de 19.900 millones de dólares en gasto militar directo. Eso sin contar a las bajas y a la maquinaria destruida. También sus fuentes de divisas se han estado agotando debido a las sanciones económicas impuestas por el occidente. Parte importante de las reservas con las que contaba Putin, alrededor de 600 mil millones de dólares, han sido bloqueadas por un paquete de restricciones comerciales y financieras que Estados Unidos, Europa y sus países aliados han utilizado como parte de la artillería económica para frenar el avance de Putin a Ucrania. Intereses geopolíticos de Rusia en la guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene unos antecedentes territoriales y un interés geopolítico por parte de Rusia. El origen del conflicto se sitúa en 2014, tras la toma de la península de Crimea por parte de Rusia, y las guerras civiles situadas al oeste de Ucrania en la zona del Donbass, donde las fuerzas separatistas son apoyadas por el ejército ruso. Pero el motivo de la guerra va más allá de los antecedentes territoriales entre estas dos naciones. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia perdió gran parte de su territorio que protegía su núcleo central, donde se encuentra situada el 80% de su población, junto con sus ciudades más importantes y su capital Moscú. Esto la vuelve vulnerable a los peligros que emanan de Occidente por parte de la OTAN. La teoría del corazón territorial de Halford Mackinder en 1904 indica que existe una zona situada en Europa Oriental que, de ser dominada por una nación, ésta la convertiría en una potencia mundial automáticamente, ya que tendría los avances tecnológicos de Europa, los recursos naturales de África y la mano de obra de Asia. Tras la pérdida de las fronteras soviéticas, Rusia se vio obligada a incrementar su gasto militar con las fronteras de Occidente. Al Ucrania pertenecer a la OTAN, esto traería gran perjuicio a Rusia, ya que un misil situado en Ucrania tiene un tiempo de impacto de 3 minutos al núcleo ruso, lo que perjudicaría bastante a Rusia y obligaría a Rusia a incrementar su gasto militar. Por el contrario, si Rusia lograra hacerse con Ucrania, obligaría a miembros de la OTAN a incrementar su gasto militar, lo que según la perspectiva rusa, esto emparejaría las cosas y sería de gran beneficio para Rusia. Al Rusia apoderarse de Ucrania, estaría Al apoderarse de Ucrania, Rusia se alzaría como una gran potencia mundial, al mismo tiempo que aseguraría su espacio demográfico principal. Voy a explicar más sobre Ucrania, Rusia y la OTAN. Primero, ¿de qué se encarga la OTAN? La OTAN garantiza la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Cuando los medios políticos no funcionan, se encarga la fuerza militar que emprende operaciones de gestión de crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo una cláusula de defensa colectiva o por mandato de las Naciones Unidas, por sí sola o en cooperación con otros países y organismos internacionales. El principal problema que se enfrenta la OTAN es que al estar cerca de la línea de frente de Rusia y Ucrania, podría provocar que un misil ruso sea derribado en territorio de la OTAN. Este ataque intencional o no dejará a los Estados Unidos y a sus aliados en un aprieto de represalia militar que corre el riesgo de una guerra.
La OTAN no es clara sobre sus planes, lo que podría conducir a obligaciones de defensa colectiva bajo el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que significa que si atacan a un país perteneciente a la OTAN, todos tendrán que responder. Para la organización, esta ambigüedad estratégica es también una herramienta defensiva contra la agresión rusa. Ucrania no es miembro de esta organización, no tiene la obligación de defender el país. A los países de la OTAN les preocupa que un choque militar con las tropas rusas en Ucrania pueda conducir a un conflicto en toda Rusia y Occidente. La OTAN no dijo que los miembros tienen la intención de hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a Ucrania, pero deben asegurarse de que la guerra no se extienda. Sin embargo, se aprobó el despliegue de 4 nuevos grupos de combate en Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania, 3 de los cuales limitan con Ucrania, duplicando así la presencia de la OTAN. Bueno, ahora veremos cómo varía la economía de Rusia y Ucrania y esto cómo afecta al resto del mundo. Rusia, como país más grande del mundo, posee más del 30% de los recursos naturales del mundo, estando considerada una superpotencia energética. Es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo. Y Ucrania es muy dependiente de las fuentes de energía de Rusia. La industria energética es clave para entender la trascendencia de esta disputa. Rusia ha construido un enorme gasoducto llamado Nord Stream 2. Es un gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico para transportar gas desde la costa rusa hasta la Alemania. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado actualmente por Alemania y la Unión Europea. Según analistas que piensan que en no haber gas pasando por Ucrania, ya no habría impedimento para un potencial ataque de Rusia, pero el bloqueo del Nord Stream 2 no solo supone un perjuicio para Rusia, sino también para Europa, que necesita el gas ruso y que se ha visto como el precio del gas se ha disparado. Siendo Rusia y Ucrania grandes productores de petróleo y gas, la inflación producida, en especial el gas y la gasolina, impactan a una cadena de valor muy larga, afectando a varias industrias. Se estima que el aumento sostenido de los precios de la energía encarecerán los vuelos y mantendrán elevados los costos del transporte. Se calcula que se seguirá ajustando la política monetaria en los próximos meses. Y también los precios en los mercados de trigo y maíz subieron apenas comenzó el ataque de Rusia a Ucrania. Conclusiones. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un antecedente territorial desde la Revolución Rusa en 1917. Esto origina que en el este de Ucrania, en Lugansk y Donetsk, denominadas la zona del Donbass, existe una guerra civil. En este lugar la población mayoritariamente es rusa o de ascendencia rusa y buscan, ¿no?, la separación de Ucrania y una anexión a Rusia, y este movimiento es apoyado por Rusia. Como segunda conclusión, tenemos de que aunque existen muchas aristas por las cuales se puede ver este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hay aspectos muy importantes y explícitos, el cual es que si dos potencias nucleares, en este caso Rusia y Estados Unidos, estén muy cerca y sus bases militares, y una de ellas haga un eventual ataque, la otra no tendría tiempo de respuesta. Entonces este es un temor por parte de Rusia de que Ucrania se afilie a la OTAN y Estados Unidos pueda establecer bases nucleares. Entonces, por el contrario, a Rusia le conviene expandir sus fronteras y no tener que invertir en recursos militares. Al expandir también sus fronteras hacia el oeste se tendrá una mayor distancia hacia su núcleo. Como tercera conclusión, tenemos de que a lo largo de la historia se sabe que ha habido muchos conflictos entre naciones y muchas veces fueron por territorios o por recursos naturales. En este caso también se puede deber al proyecto del gasoducto Nord Stream 2, ya que este proyecto, el cual hace que el gasoducto ya no pase por Ucrania, sino pase por el mar Báltico, y que el cual tiene mucho rechazo por parte de Ucrania. ¿No? Ucrania ya que perdería más o menos 2.000 millones de dólares al año. Es otro motivo por el cual la guerra se estaría desencadenando. Como última conclusión, tenemos que el conflicto bélico actual entre Rusia y Ucrania desencadenará un daño a la alimentación y a la agricultura mundial, por lo que afectará a 38,3 millones de personas según la Organización de las Naciones Unidas, así como también la suba del alza de los combustibles, de los fertilizantes y de muchos otros alimentos como los cereales.